¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Ya estamos en Soluciones. Hoy es martes legal. Hoy nos acompañan una notaria y dos notarios. Y es que el mes del testamento se ha ampliado. Vamos a hablar un poco sobre ello. Vamos a reforzar algunos puntos, si le quedaron por ahí pendientes, si tiene usted todavía alguna pregunta sobre el testamento. Pero vamos a hablar de la función notarial, su función social, la trascendencia de que nuestros actos estén protegidos jurídicamente. ¿Qué puede usted o no hacer con un notario? ¿Son los notarios y las notarias solo para los ricos o no? ¿Para los que tienen muchas propiedades o no? De todo eso vamos a hablar esta mañana en Soluciones. Iniciamos pues, como siempre, con este trabajo de la producción. ¿Qué es un testamento? Es aquel acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produzca su fallecimiento. ¿Quiénes otorgan el testamento? Que tengan más de 14 años y no estén incapacitadas. Para saber si el testamento es válido o no, en función de la capacidad del testador, debe atenderse al momento en el que se otorgó. Tipos de testamento: testamento hológrafo, testamento abierto, testamento cerrado. ¿Por qué es importante un notario en este documento? El notario latino da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia, por poseer fe pública. También tiene la función de recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal al redactar el instrumento público. Bienvenidas, bienvenidos a este martes legal en Soluciones, un programa de servicio social que tiene toda la intención de acercar estos temas y cosas que van sucediendo en nuestra vida, pero en muchas ocasiones gran parte de la población no entiende o no sabe cuáles son los protocolos, a quién acercarse o a qué institución seguir. El día de hoy estaremos hablando del testamento, la importancia de hacerlo frente a un notario público y bueno, pues también los servicios notariales que existen y a los que usted puede tener acceso. A partir de este momento recibimos sus llamadas, sus comentarios. Si quiere exponernos también algún caso en específico, puede marcar a partir de este momento al 842-3500. Ahí en recepción nuestras compañeras estarán tomando nota de sus casos, los harán llegar y más tarde se estarán comentando con los invitados y la invitada que tenemos el día de hoy. Si usted prefiere, también puede enviarnos un mensaje de WhatsApp al 2283 13 97 86. Se lo voy a repetir, 22 83 13 97 86. Y desde este momento le digo que también tome lápiz y papel si quiere ir haciendo alguna anotación. Más adelante también le estaremos brindando números telefónicos de algunas instituciones a donde usted se puede acercar. Así que hoy es Soluciones, quédese con nosotros. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Le presento a quienes estarán respondiéndole hoy sus inquietudes, todos, notaria y notarios públicos. La maestra Sandra Macías Reyes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Maestra, Muchas ¿cómo gracias. estás? Señor licenciado Alfonso Díaz Lozada, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Notario. Nuestro notario de cabecera en el programa, miren, Gabriel Mendiola García, bienvenido de nuevo, Gabriel. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias por estar Muchas aquí. Gracias a los tres. Y a ver, gracias. ya tuvimos hace poco un programa muy amplio con Gabriel, hablando del testamento. Ahora veíamos que hay testamento cerrado y que hay testamento ¿qué? Hológrafo y abierto. A ver si nos pueden ayudar con esos dos términos para no obviar. Pues en realidad para que no se confundan mucho, básicamente estos tres testamentos son, digamos, formas de decidir sobre tu patrimonio y dos de ellos han caído en desuso y el que se mantiene actualmente es el testamento público abierto, es el más común. ¿Por qué es el más común? Porque tanto el cerrado como el hológrafo son testamentos que de su puño y letra escribe el testador.
El problema de esto es que al no recibir la asesoría legal respectiva al momento de escribir su testamento, y toda vez que estos dos testamentos tienen que cerrarse y guardarse en el secreto, ya sea del registro público o de la notaría, pues algunos de esos testamentos cuando se abrían eran inoficiosos. Por eso es que la labor del notario al momento de asesorar es fundamental. Cuando redactamos un testamento público abierto, nosotros recibimos el dictado del solicitante y lo trasladamos en cláusulas. Entonces, al ser un experto en derecho el que lo redacta, pues cuida todos los aspectos legales. Pone los candados, ¿no? Y efectivamente lo que impide es que se escriban testamentos inoficiosos, cosa que ocurrió durante muchísimo tiempo. La gente escribía de su puño y letra, lo cerraba y secretamente le decía, notario, guárdalo. Ay, y cuando me muera, lo abres. Sí. Y así como en las películas Como de en las Pedro películas, Infante, ¿no? que Exactamente. Sarita García le decía a los 3 nietos a quién le iba a dejar todas las propiedades, pues eso ya no se usa, porque resulta que Sarita García se equivocaba al momento de redactar las cláusulas o resultaba que imponía unas condiciones pues novelescas, ¿verdad? En las que solo dejaba la hacienda siempre y cuando se hubiera casado y tuviera un hijo varón y una serie de circunstancias. Pero eso no se puede hacer. Hay una serie de cuestiones que no se pueden trasladar. Pero legalmente no se puede. Legalmente hay cosas que se pueden y legalmente hay cosas que no se pueden. Déjenme ponerlo así. Yo ya hice mi testamento. Ya lo tengo depositado ante notario, abierto. Digamos redactado. Redactado, ¿no? Ya no se pagado. Todo. Ya todo. Ya ahí está en el notario para cuando yo me muera. Pero ¿qué creen? Que hoy me peleé con uno de mis herederos y ya estoy medio enfermito y ya no quiero ir al notario o a la notaria y pido un pedazo de papel y redacto mi última voluntad allí y lo dejo. Pero además le digo, mi hijo que tiene ahorita 15 años, hasta que no cumple 18 no le den la lana y cambio el testamento. Entonces, no valió. No, sí tiene cierta veracidad, o sea... Uy, es que en el cierta ya me mataste. Lo que pasa Pues es no. que el Código Civil establece perfectamente que el testador, es decir, la persona que realiza el testamento, puede poner ciertas condiciones, pero no condiciones de no hacer o aquellas que vayan en contra de la ley o en contra del derecho. Es por eso que es tan importante que cuando uno otorgue el testamento sea ante notario público, porque al final de cuentas nos va guiando, ¿no? Nos va cubriendo esos requisitos de ley, las cosas que sí son posibles y las cosas que no son posibles. Entonces, déjenme preguntar así específicamente, para que me quede bien claro, porque yo soy de lento aprendizaje y de repente como que no puedo. La ley específicamente dice que yo no puedo condicionar la entrega de algo de mi herencia a, por ejemplo, que termine la escuela o a que tenga una edad determinada o a que esté casado. Eso está expresamente prohibido en la ley. Se pueden disponer, hay ciertas condiciones, de las que mencionaste casi todas se pueden. Puedo condicionar un legado a que cumplas o ejecutes ciertos actos. Okay. ¿Qué no pero entonces? Todos tienen que ser, no puede haber ninguno contrario a la Por ley ejemplo, que y no se tampoco case con uno que alguien en implique cuestiones de particular, no hacer, exacto. Yo no puedo condicionar es que- a que no te eso, cases que no. con alguien en particular. Pues si te O casas con Chonita, no, porque Exacto. Chonita me cae Ese gorda. tipo de ese cosas tipo de no. Te tienes cuestiones que no. casar con Exactamente. Juanita. Sería inoficioso un testamento en el que se establecieran Condiciones de no hacer. condiciones de no hacer o de imposible ejecución o contrarias a la ley, Contrarias ¿no? a la ley. O que invadan la esfera de voluntad de aquel a quien yo le heredo. Es decir, yo no puedo decir, le heredo esta casa o lego esta casa a Pedrito con la condición de que él la legue a Juanita. Ok. No, una vez que yo lo legue a favor de él, Ya es que mía, ya es ya. suyo, Sí. él Ya él dispondrá sabrá, lo claro. que quiera. ¿no? Claro. Pero yo no puedo disponer por terceras personas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? es que hay muchas disposiciones, o sea, no es una generalidad. Entonces, pero sí en particular es lo que sea en contra de derecho, pues obviamente que no, lo que no, sea de no hacer, o sea, no te puedes casar para que te dé la casa, o no tengas hijos para que recibas el rancho, eso Ya. imposible. Entonces, Gabriel, Yo me he encontrado con algunos testamentos en lo que se respeta lo que mis compañeros han dicho en la redacción de un testamento y una mención especial donde dice el testador, con la atenta súplica de que mis herederos vendan el bien que estoy heredando
y repartan esos bienes a determinadas personas. Pero es una Qué bronca para la atenta albacea, ¿no? súplica, sí, es una atenta súplica que hace. Ya los herederos o legatarios pues respetarán. O no, O no. Porque en porque realidad una es atenta súplica no es una instrucción. Sí. Es decir, Es como una cláusula moral, sí. digamos, ya ¿Y queda... qué dice la ley respecto a las subjetivo cláusulas eso. morales? Bueno, pues es que en realidad, como son morales, vinculantes? no tienen esa fuerza legal. No, entonces tú la Legalmente no. puedes poner. Por ejemplo, yo tengo ahorita con lo del mes del testamento un caso de una señora donde dice, a ver, una vez que fallezca, no sé, mi hijo mayor, porque tiene alguna discapacidad, entonces quiero que se venda, pero de lo que se venda de lo de la casa, quiero que se lo den, no sé, a tal iglesia o a tal... Ya. y pone sus razones morales. Eso. Entonces, pues digo, a lo mejor lo puedes poner porque realmente quieren que quede plasmado, mas sin embargo no hay una fuerza legal que obliga a los herederos La fuerza a que se legal cumpla. es, Exactamente. tú te mueres, va para allá la lana. Sí, punto. y hay figuras que la ley contempla para determinados casos. Por ejemplo, para los menores de edad, en el testamento se tiene que instituir a un tutor y a un curador que van a cuidar que se cumpla la voluntad respecto a los menores o incapaces. ¿No? Una persona que está enferma, que no está en pleno uso de sus facultades no se mentales, vale bueno, por sí se va, mismo, se va a heredar algo y del producto de esa venta, se atenderán las necesidades que tiene esa persona que no tiene voluntad propia o es menor de edad. Hay figuras que se contemplan en esos casos, que sí son válidas, ¿no? Sí, desde luego. Y por ejemplo, ahorita que tocó el tema de los menores, es muy importante esta cuestión. Resulta que en aquellos testamentos que se escribían de puño y letra, o en aquellos casos en los que las personas en última voluntad disponen una serie de situaciones, no siempre cuidan lo que respecta a los derechos patrimoniales de los menores. Nosotros cuando redactamos los testamentos por instrucción de los testadores, tenemos que considerar que si ellos tienen hijos menores de edad, deben ser considerados como herederos o se les debe destinar parte de la masa hereditaria. ¿Para qué? Para que cumpla esa persona que pudiera fallecer aún durante la minoría de edad, para que cumpla pues con todas las pensiones o toda la pensión alimenticia de los menores, ¿no? Todas las obligaciones respecto de los menores. Ahora que dice eso, licenciado, a ver, me surge una inquietud. ¿Qué tan redundante tiene que ser un testamento? A ver, es decir, déjenme pensar. Yo lego el 100% de mis bienes a mi hijo, hoy menor de edad. Y se queda como curador o como tutor Juanito Pérez. Porque estoy pensando que me voy a morir y que pues mi hijo va a vivir muchos años. Pero ¿qué tal que me muero y el hijo muere al año? Es decir, mi pregunta entonces concreta es, ¿y debería entonces, decir, y en el caso de la muerte de mi hijo, entonces, a Petrita, y si Petrita no pudiera, entonces, a Rolando? A ver, sí existe la figura de sustituto. O sea, el heredero sustituto o el legatario sustituto, al igual que el albacea sustituto. Realmente un buen testamento es prever esas partes. O sea, tú puedes decir, heredo como heredero único, por ejemplo, a mi hijo Carlos Emiliano Ruiz Macías. En mi caso es mi único hijo, ya no tengo nadie más. Pero en el dado caso que él no pueda recibirlo, lo repudiara o no existiese, dejo como heredero sustituto a pones. Pero ¿qué pasa si no? Es decir, a ver, déjame poner este otro caso. Yo, en mi testamento, que se le quede todo a mi esposa y me mato con mi esposa. ¿Y entonces qué pasó con ese testamento? La ley dispone reglas para la sucesión legítima. Es decir, en el caso de que yo fallezca sin un testamento, hay una serie de reglas para la sucesión legítima. De acuerdo. Muchas veces a mí la gente me dice muy angustiada, oye, es que fíjate que tengo el tema, tengo un único hijo, pero quiero hacer el testamento y tal. Digo, bueno, pues ahora sí que con todo respeto, en caso de morir, se aplicarán las reglas de la sucesión legítima. El propio Código Civil establece la forma en la que van a heredar en aquellos casos en los que no haya testamento. ¿Cómo?
Es decir, si tengo hijos, mis hijos heredarán junto con mi cónyuge. Si no, a falta de estos, mis padres, si no mis hermanos, tal. Se establecen todas las es decir, va hacia circunstancias. ascendente y luego Se va descendente. Y luego a los descendente Colateral. originalmente y luego ascendente, colateral y por último a la hacienda pública. A las- de ¿De acuerdo? Ahora, plano. efectivamente, si no tienes herederos consanguíneos naturales, pues es muy importante que hagas un testamento. ¿Por qué? Pues porque tendrás que designar, pues si va a ser a la Cruz Roja o a la beneficencia pública o vas a constituir un fideicomiso en favor de alguna persona determinada. Ya. Entonces, ahí es donde se torna más importante ir haciendo los testamentos. Por eso es importante ir con el notario, pues. Sí, porque o sea, ya ven cuántas cosas han claro, surgido ahorita, ¿no? La principal función de un notario es asesorar a las partes. Algún comprador, vendedor, donante, donatario, el testador viene a la notaría de su elección y el notario le expone la idea que tiene y el notario le da forma legal, Jurídica. le da forma jurídica para irlo guiando y hacer que su voluntad sea lo más correcta o legal para que surta sus efectos. Para que se cumpla su voluntad. Exacto, Claro. de acuerdo a la ley, ¿No? y no hacer un documento que, aunque sea su voluntad, pero si está mal planteada, no porque no la diga, la tenemos que plantear así. Cualquier documento notarial tiene que ser lo más claro y técnico posible para que Ok. surta los efectos que necesita Ahora, el cliente recién o terminó usuario. el septiembre, que es el mes del testamento, y venturosamente, creo yo, se ha ampliado Sí. a todo el mes de octubre. ¿Realmente ustedes han experimentado en sus notarías sí un incremento de ciudadanas y ciudadanos que se acercan a hacer su testamento y cómo encuentran a la gente, ¿no? Porque Sí. recién el gobierno Sí, implementó sí. una campaña de actas de nacimiento y van pasando por las comunidades y es increíble lo que han encontrado, ¿no? No, sí. Hombres y mujeres de 80 años que en su vida tuvieron un acta de nacimiento. Sí. Pero también encontramos en esta dispersión bárbara de Veracruz hombres y mujeres que tienen su parcelita, ¿no? Que tienen su terrenito, Claro. y no lo tienen en circunstancias Sí. legales. ¿Qué han encontrado y si verdaderamente se ha motivado la ciudadanía por...? Sí, bueno, en lo testar? particular, considero que sí, la gente efectivamente está esperando el mes de septiembre para ir a hacer su testamento. A caerles, ¿no? Claro, ahora, sin embargo, bueno, deben de estar en conocimiento que sea en cualquier Claro, sí, época no- del año, no sin tienen que importar. esperar. Claro, no ¿Quién tienen dice que vas a esperar. vivir Exacto. hasta septiembre? Pero yo creo que sí, digo, tan es así que por eso es que se ha extendido, porque se ha visto, digamos, esa demanda, además de que es una necesidad, creo, y una responsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos, ¿no? Esto es muy sencillo, si no me dejes problemas, ¿no? A través del testamento, pues ayudas. Diría José José, ¿no? Sí. Exactamente, eso es un caso, bueno, ya es otra cosa, pero bueno, es un No, ejemplo bueno, pero bueno, muy, muy bueno, pues ¿no? más cercano, Pero ¿no? yo creo que sí, tan es así que por eso es que se ha extendido. En lo personal, bueno, he encontrado mucho interés por parte de toda la ciudadanía, aunque trabajamos por demarcaciones, cada vez es más. Creo que esta jornada notarial, año con año, ha incrementado el interés por la ciudadanía. Desde en luego, hacer. fíjate que no solamente se ha incrementado el número de testamentos que se otorgan, que por ahí habían dicho el número, creo que cercano a 5,000. 5,000. Creo que en septiembre, Claro, en el estado de Veracruz. Y se me antojan pocos. Elaborados Son por- muchos, pero se me antojan pocos. Claro. Sí, pero digamos, además de la respuesta que tiene la ciudadanía, que bueno que se amplía a octubre, yo lo que he notado en los últimos años es un cambio en la mentalidad. Qué bueno. Mira, ¿no? hace 20, 30 años tú le decías a alguien, oiga, haga su testamento, ya me estás matando, Sí, qué claro. bárbaro tú, ¿Quieres porque que me estás muera? muchacho, o estaba uno Sí, empezando, claro. y le osaba uno decirle a algún cliente, oiga, yo le sugeriría hacer el testamento, y se iban hasta molestos. Caray. Ahora no, ahora tenemos gente recién casados otorgando testamento, gente que tiene hijos de 2, 3, 5 años y tienen esa preocupación. Oye, ¿qué Estudiantes. pasa? Estudiantes. Porque además, De veras. y me permito corregir la cápsula de inicio en el que decía que a partir de los 14 años es a partir de los 16 años. Aunque no ok. tengas la mayoría de edad, a partir de los 16 puedes otorgar un acto testamentario. Y esa mentalidad ha cambiado. En el siglo XXI no podemos estar pensando como Sarita García dándole las instrucciones a los nietos, ¿no? Sí las veías, ¿verdad? No, porque me encantan esas películas. Pero es que además esa idea romántica Sí, claro. del testamento ha cambiado. Sí, sí, ahora es un ahora acto un legal, joven sí. millennial que se está casando, que Claro, está teniendo claro. bebés, me dice, oye, pues yo no quiero como Sarita García. Y aunque no tenga un patrimonio muy representativo, pero sí tengo una serie de derechos.
Claro. Y sí tengo una serie de obligaciones sobre mis hijos. Claro. Entonces, esa concepción de que solo los grandes hacendados otorgarían testamentos, por supuesto que no se aplica en estos Pero tiempos. usted siente, Eliseo Díaz Lozada, ¿qué ha cambiado? La mentalidad. Desde luego, Pero eso es desde luego. extraordinario, Ya ¿no? no existe esa molestia ni esa reticencia a otorgar el acto testamentario. Ahora, es más, desde que están adquiriendo sus casas con créditos de Infonavit, Fobiste y Desde ahí. demás, Claro. ISFAM, desde ahí ya están ellos otorgando actos conciencia. testamentarios. Y es que eso, pues, la verdad es de que nuestra cultura latina y nuestra religión católica, pues como que siempre nos impidió ver con este Claridad. pragmatismo y con esta con la claridad, claridad. una realidad que es la Claro. muerte y la sucesión Claro, de los claro, bienes, ¿no? claro. Entonces, La parte legal, ¿no? ante tantos intestados, pues qué bueno que hay estas campañas. La verdad es de que creo que toda la ciudadanía lo ha recibido de muy buena manera y el cambio de mentalidad para mí es lo más trascendente. Claro. Sí, esto abona mucho a la coordinación. Siento yo que a nivel nacional ha hecho el gobierno y el gobierno estatal ha adoptado a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, que transmite al Colegio de Notarios y conjuntamente aquí el licenciado Alfonso es nuestro delegado demarcacional, Sí, de la demarcación de la demarcación de Jalapa, donde se ha hecho en conjunto también con los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, redes sociales, se ha difundido la cultura del testamento y posteriormente va a haber de la compraventa, difusión de las donaciones, difusión de todo. Y eso es en beneficio de la sociedad, es una función social, como lo decías la del notario al principio, que su patrimonio esté seguro, que no vaya a terminar en un juzgado o en manos de otras personas que no sea quien el prestatario necesita que esté. Y yo creo que buena parte del éxito de esta campaña ha sido también que las y los notarios, y no porque no lo hayan hecho antes, pero creo que de manera muy significativa en esta ocasión ha sido mayor la participación de las y los notarios que han ido hacia las comunidades también. Sí. No se han quedado en sus escritorios esperando que esta campaña les lleve los clientes. No, han ido, han ya salido de acercado las sus oficinas. servicios. Y a mí me parece muy interesante porque me lleva al siguiente punto que quería platicar con ustedes y con nuestro auditorio. Recuperar como conocimiento de todas y de todos nosotros la importancia social que tienen las y los notarios públicos en la comunidad. Ustedes son actores fundamentales de la vida en comunidad. Y todos tenemos la idea de que son solo para los que tienen mucha lana, ¿no? O sea, que son como fifís, ¿no? Bueno. Y que pues que como. Se Soy un agradece, notario desde luego. y desde que entro me va a cobrar por respirar, ¿no? No, por supuesto que no. Y yo creo que no lo es, estoy convencido que no lo es. Claro. Pero creo que ustedes han mostrado una enorme sensibilidad social, no específicamente ahora, siempre, pero creo que ahora ha sido muy destacada en esta campaña, ¿no? Entonces, tengo que ir con Fey, voy a volver con ustedes Sí. para que me ayuden Quiero a abonar contestar en algunas eso, preguntas, claro. pero sobre todo para que le entremos a esta otra parte, la importancia social de las y los notarios y, aparte del testamento, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Por qué nos tenemos y para qué nos tenemos que acercar a un notario o una notaria? ¿Me ayudan? Claro claro, que sí. por supuesto. ¿Sí? supuesto. Vamos con Fey de volada y regresamos. Estoy contigo, Fey. Así es, continuamos con más de soluciones. Hoy estamos hablando del testamento, porque lo correcto, lo necesario es hacerlo frente a un notario público y qué otros servicios notariales existen y cómo puede usted tener acceso a ellos. Le recuerdo los teléfonos de soluciones 842-3500, ahí estamos recibiendo sus llamadas, sus casos. Más adelante se les dará lectura y les van a contestar todas las dudas y preguntas que tenga. Recibimos sus mensajes también de WhatsApp al 2283-1397-86. Ponga atención a esto, pese a que la mayoría de los mexicanos está consciente, es decir, sabe la importancia que tiene el que cuenten con un testamento, porque esto les va a evitar problemas familiares. Bueno, aunque la sociedad mexicana está consciente de esto, menos del 4.0% de la gente en México tiene registrado un testamento. Es decir, pese a que la sociedad sabe que es importante que realice su testamento, menos del 4% de la gente tiene registrado uno. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Eso, ahora que me decía Eliseo Díaz Lozada, que
se otorgaron 5,000 testamentos, ¿no? Era el número que manejaban Digo, más o aproximadamente. menos, ¿no? No han terminado, Es decir, sí. No, lo que quiero es dimensionar un poquito, a ver, ya que me daba ese dato duro. Esto fue en un mes, pero en un año, ¿cuántos tienen? Pues, Digamos, en Sí, promedio disminuye, mensual. Disminuye sinceramente. Bueno, a ver, El promedio mensual. promedio Más o en menos, más o menos. tres testamentos. A ver, En en mi notaría, la más o menos. demarcación, Digamos que en el mes de septiembre probablemente se otorguen el mismo número de testamentos que se pueden otorgar a lo mejor en todo un año ok, calendario. eso es lo que quería decir. Ese sería más o menos como un poco, a lo mejor, la referencia numérica que Ya, podría ok, haber. ok. Y ahora, gracias a que en este mes se otorga el testamento, bueno, pues tiene un efecto dominó. Claro. Y es evidente que en los últimos años el Crece. acto testamentario ha crecido. ¿Seguimos platicando después de la pausa? Sí, desde Tengo luego. que hacer una pausa, regreso, no se vaya. Seguimos en Soluciones, estamos platicando con la notaria y los notarios, estamos platicando de cerrando la parte del testamento y este mes de octubre que se amplió. Regresamos también con la función notarial en un momento. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Estamos platicando con la notaria Sandra Macías Reyes, los notarios Alfonso Díaz Lozada y Gabriel Mendiola García. Juan Luis Rivera pregunta si se puede rebatir un testamento. A ver, no, Rebatir. el término no sé a qué se refiere, ¿rebatir? ¿O Sí, sí, debatir? sí, es revocable. Yo creo revocable, que sí es revocable. O a lo mejor, no, yo quisiera Impugnar. entender, Ajá, puede ser eso. pelearlo, pues, ¿no? Puede Decir, ser. A ver, ¿qué es como característica del testamento es que efectivamente es revocable. ¿Qué significa que sea revocable? Y ahorita pasamos a la otra parte. ¿Qué es revocable? Es decir, que yo otorgo mi testamento el día de hoy y sabes que me peleo con la persona a la que le había heredado todo, dejado todo, y el día de mañana decido hacer otro. Es perfectamente, está bien hecho, se puede hacer, es decir, el último testamento que yo otorgo deja sin efecto o sin valor ¿El al anterior. Ya. Y eso puede ser hoy y mañana hago otro, ¿no? Entonces, eso es el término revocación, por un lado. Ahora, si quizás la pregunta es que si una vez que se otorga un testamento, se abre la sucesión, ¿se puede pelear? O Me se quiero puede imaginar, impugnar ¿se el puede testamento? impugnar? La respuesta es sí, sí se puede. ¿No? Más habría que se Sí, lleva para que haga todo la caso ya tendrá su exactamente. particularidad. Se tiene que llevar un juicio, un procedimiento jurisdiccional y bueno, ya ahí simplemente el juez resolverá y de ya acuerdo a ustedes harán derecho. lo que diga el juez. Sí. Exactamente. El porcentaje es mínimo. Pero son dos cosas distintas, que si es revocación o Es que el impugnación. porcentaje es mínimo, Gabriel. Sí, es mínimo. Sí, la mayoría de los testamentos también es cuando una persona quiere impugnar un testamento es porque está en desacuerdo o el testador no nos dio la suficiente información. Por ejemplo, nos dice, tengo tres hijos y en realidad tiene 5. Ya. ¿no? Ok. Y entonces aquellos 5 que tienen derecho, por Tienen eso hacemos en las sucesiones publicaciones para que todo el mundo se entere que se está aperturando una sucesión y quien tenga derecho, quien crea tener derecho, pueda acudir a la notaría Ya. o en su caso al juzgado. Pero Tengo eso varias- nos lleva, perdón. perdón, es que eso nos lleva a la primera pregunta que habías hecho. De qué pasa si yo ya hice mi testamento ante notario y ya en mi lecho de muerte lo cambio. Lo que sucede con los testamentos es que efectivamente dotan de seguridad jurídica, pero es un instrumento que cobra vida a partir de la muerte de alguien. Entonces eso deja que ese que ya murió, pues nadie lo puede defender. Entonces es el derecho el que tiene que preservar, el mejor derecho. Entonces si yo hago un testamento ante notario perfectamente redactado y demás, me asesoró el notario, consideré todos los elementos y en mi lecho de muerte un posible heredero o un hijo me dice en la oreja, papá, tienes que escribir esto y esto, Claro. y yo con mi todo tembloroso y drogado lo otorgo. Sin pleno uso de Es facultades. claro, es evidente que si ese hijo quiere utilizar ese testamento, pues ¿qué crees? Que en realidad va a ser muy difícil
que prevalezca sobre el testamento notarial. Ah, Por eso notario. es que han caído en desuso cualquier otro tipo de testamento. Que no sea el abierto. Porque existe un testamento, pues digamos, de emergencia. En el hecho de muerte, claro que puedes otorgar un testamento y legalmente es válido y legalmente puede ser vinculante, pero bajo circunstancias muy específicas. Tengo que contestar varias, tienen varias preguntas. ¿Es legal que un terreno se herede a las hijas, pero que en caso de vender solo puedan vender entre ellas? Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Se puede En realidad, condicionar eso? No, lo que se puede establecer es un derecho de preferencia sobre las demás. Es decir, Ok. yo le heredo a las 3 hijas el terreno y impongo, digamos, una condición de que tengan que preferirse entre ellas para hacerse las ventas. Es decir, hermana, voy a vender en 100,000 pesos mi parte. ¿La quieres? Si te dice que sí, estás obligado a Claro. vendérsela porque tiene un derecho de preferencia. Eso sí Dice se que puede no, pues establecer. tú buscas quien te la pague. Y si no, pues ya viene un tercero. Exacto, un Ok. tercero. ¿Sí? Eso ¿Puedo sí. dejar aclarado en el testamento que la crianza de mi hija no sea ejercida por mi hermana, por ejemplo? A ver, bueno, si es menor de edad, primero aquí nos iríamos a quién tiene la patria potestad. parecía los Obviamente, abuelos, mamá, el papá. papá, Entonces, ya una vez. Porque en el testamento, ya lo comentamos, se puede poner la figura de tutor testamentario. Pero volvemos a lo mismo, no de no hacer. O sea, no quiero que sea tutor, no. Más ¿No? bien es. O sea, yo no sí, puedo decir, quien quiere. yo no quiero que sea mi hermana, entonces tengo que decir, quiero que quién- sea Tal. tal. Exacto. Ok. Si tengo una propiedad sin escriturar, ¿puedo heredar esta? Sí. Sin Y- lugar a dudas. Sí, sí se puede. Es decir, es que tú puedes heredar todos los derechos. Ahora, puede ser que sin estar escriturada, tú no tienes un derecho de propiedad Un título. acreditable en un título, Ya. pero tú tienes derechos de posesión sobre el inmueble porque a lo mejor te lo vendieron o lo a lo mejor adquiriste de está- alguna manera. O a lo mejor está en un crédito y hasta... bueno, pero ahí tienes hasta el derechos final sobre del él, aunque crédito esté en está el en crédito. No, no, es O- mío o y lo yo estás ejerzo ese comprando. derecho. El punto es Y que lo tú puedo heredar. puedes heredar lo que es tuyo. Y puede ser desde una propiedad o una posesión. Entonces, si yo tengo una casa y tengo el título de propiedad, pues se pone, qué padre. Pero, ¿sabes qué? Que no tengo escritura porque pues es un terreno que ocupó mi papá o mi mamá X y lo tengo desde hace años, pero no tengo un título de propiedad, sí se puede poner en el testamento porque dices, heredo los derechos de posesión. Y ya verá el heredero, la legataria, hace? cómo arregla los Claro. documentos, pero sí se puede. Ahora, teníamos un caso que estábamos revisando en el corte, lo queremos compartir. ¿Qué pasa si papá, mamá y 2 hijas son codueños, pues, ¿no? Y resulta que el papá llegó a pagar el predial y le dijeron, no, ya tú ya no, mijo. Porque ahora resulta que tú ya no apareces, ya las hijas, como ya son mayores de edad, ahora aparecen como propietarias. Fíjate que lo que sucede ahí es que durante mucho tiempo, y además eso es toda una cuestión de controversia entre notarios, durante mucho tiempo se ha recomendado decir, bueno, si tú vas a otorgar en testamento y vas a otorgar un legado a favor de tal hijo, tú mientras estás vivo puedes hacer una donación de una parte del derecho que es la nuda propiedad. Entonces tú le puedes donar a tus hijos la nuda propiedad y tú reservarte un usufructo vitalicio. Y así, digamos, cuando tú mueres en forma automática, al extinguirse ese usufructo, tus hijos ya serán dueños. ¿De acuerdo? Ese es como si fuera una herencia en vida. Pero ¿qué hago cuando llego al predial y me dicen tú ya no? Pero viene un detalle, esa propiedad ya no sería tuya. Entonces está todo este tema, la controversia, sobre todo ahora en los testamentos en el siglo XXI. Ahora la gente vive muchísimo tiempo más. Ahora la gente con la pastillita Viagra y demás tienen hijos a los 80 años. Sí. Ahora hay segundas, terceras, ulteriores nupcias y resulta que puede haber alguna persona de 90 años que siga teniendo una vida jurídica activa. Cosa que no sucedía hace 50, 60 años. No, pues nos Entonces, moríamos a los ¿qué 50. sucede? Que ahora, pues el acto testamentario en realidad pues se consolida como el principal instrumento para otorgar de De seguridad seguridad, jurídica a la siguiente claro. generación. Ahora, Gabriel. Yo creo que en este caso en específico y en la mayoría de estos casos, volvemos al título del programa, ¿no? La importancia de acudir a un notario. Yo creo que estas personas tienen que ir al notario y decirle, mire, no aparezco en el predial, posiblemente sea un acto administrativo o una función administrativa que no cabe en el espacio, dice Gabriel Mendiola y COPS. Copropietarios pueden ser 2, 3 o 50. Ah, Es bueno, lo que sí. yo te iba a ¿No? comentar. Entonces, nosotros nos llevan los documentos porque nos platican en la calle. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Esta persona tiene que acudir a la notaría de su confianza, de su preferencia, con los documentos de sus propiedades para que un notario examine esos documentos y le dé su opinión y ya le diga qué camino está. sigue.
o a lo mejor está equivocado. Brevemente, Yo quería comentar que también es efectivamente acercarse al notario, porque muchas veces la gente confunde términos. Quizás a lo mejor no es copropiedad, a lo mejor es nuevo propietario. Y entonces son formas o tecnicismos distintos y obviamente procedimientos distintos. Por eso volvemos a insistir, Exacto. vaya con un notario. Exacto. Claro. ¿no? ¿Puedo Desde hacer un testamento de algo que solo me heredaron de palabra? A ver, lo que sucede ahí es de que si me heredaron algo de palabra, yo lo que tendría que hacer es incoar o iniciar el procedimiento para que ese derecho efectivamente por vía judicial sea declarado a mi favor y entonces yo pueda tener derecho a heredarlo al que siga. Es decir, aunque no importa la forma en la que me lo heredaron, lo que importa es que se haya validado, ya sea a través de un procedimiento judicial o notarial, que soy legítimo heredero de ese derecho. Una vez que lo soy, pues desde luego que puedo otorgar testamento. Nos piden los teléfonos de la y los notarios y van a aparecer en un cintillo en un momento más. Quiero saber si es legal lo que una persona está haciendo. No me deja entrar a la casa que mi madre ya difunta heredó. El 50% de cada uno, él exige porque dice que tiene el papel donde él es el dueño absoluto. Pero yo tengo el documento que me entregó el notario. ¿Qué debo hacer? A Arturo Javier Machorro de Veracruz. Creo que tendría que acudir con un notario para revisar ver el cómo papel está que el tema, tiene y le pueda dar el asesoramiento. Pero si el notario exacto. le dio un documento, yo supongo que por ahí está el tema, ¿no? Sí, claro. Hay que Tendríamos que revisar ver de qué qué es el documento. Habría que ver documento qué que le dio documento. ¿Qué el documento es? notario. ¿Cómo En se lo realidad, dio? ¿Qué en le- realidad Ex. la materia notarial, y por eso cubre esta función social tan importante, la materia notarial es muy técnica. Entonces, lo que dice aquí la maestra Sandra tiene toda la razón. Y bueno, yo me adelanté a lo mejor dando una respuesta. Hay ocasiones en que me dicen, es que mi papá me lo heredó. Ah, pues ¿cuándo se murió? No se ha muerto. Exacto. Ah, caray, Aquí pues está su la testamento. herencia para No te ha nosotros dado nada. solo es a No partir te ha de que dado alguien nada. muere. Aquí está el Claro. testamento. Entonces, resulta que hay una serie de tecnicismos Sí, que es- para nosotros son el todo o el nada. Claro. Sí, ahí la semántica es la importante, Claro. Es ¿no? súper importante. Así es. Entonces, tienen que acudir a su notaría de confianza, a la más Que cercana. se revise, pues. Claro. O sea, Claro. la sugerencia de Arturo Javier Machorro es, ve a, a otro notario, no el Sí, que te para lo ver dio, qué tipo de documento Claro. es. y checar el documento. Efectivamente. ¿ah? O al Ese mismo sería- notario, ¿no? Pedro Salazar de Jico, ¿en el testamento se puede incluir el coche, la tele, los muebles o solo casas, terrenos y dinero? Todo, coche, Sí se puede, muebles, a ver, todo. se puede incluir bienes muebles e inmuebles y todos los bienes que Menajes de la que casa, tengas. Entonces, ropa, joyas. Sí, lo recomendable en ese caso es que se realice un inventario por parte del testador, a lo mejor algún lote de joyas, un coche, y entonces quedar consignado porque Dineros, el cuentas el acto bancarias. testamentario, si bien es revocable, puedes otorgar tantos testamentos quieras antes de morir. Lo cierto es que el testamento pues va a prevalecer durante algún tiempo. Entonces a veces el coche ya lo vendiste o el coche Claro. o lo Hay que chocaron. actualizarlo, Claro. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con qué bienes se incluyen en el Ok. testamento para no tener que estarlo cambie, ¿no? Norberto Gómez Rivera, su papá acudió al notario, tiene 8 hijos. El notario los mandó al registro público de la propiedad. Les comentó que no podían escriturar a los 8 hijos, solo a 4 hijos. Que porque así están las leyes ahorita. Pregunta entonces Norberto. Pues No. Norberto, ya, No. ya desde Hay una que se confusión vieron, terrible, no, pero no, ya no, se no. queda clara por la dónde viene esa respuesta, ¿no? confusión. Sí, no. Hay una confusión tremenda. Lo que A ver. sucede probablemente es que en ocasiones alguna persona dice, quiero otorgar un testamento y quiero dejar una propiedad de 100 metros a mis 10 hijos. Exacto. Y la propiedad está en Jalapeños divídela. Ilustres. A ver, pártela Ese es el en 1 metro para cada uno o en 10 metros para cada uno. No siempre se puede. Entonces, lo que se les recomienda es que se les legue o se deje un legado a favor de los hijos de que la vendan y el producto de la venta la repartan en partes iguales o X o Y A ver, pero yo quiero hacer circunstancia, un ¿no? comentario. En realidad, legalmente, jurídicamente, sí se puede. Que no sea lo idóneo o lo ideal, Es otra esa cosa. es otra Bueno, cosa. lo que pasa es que ahora contraviene una Pero- disposición de orden público, ¿no? Es decir, ahora que tenemos Desarrollo. el derecho urbanístico y todo, o sea, Exacto, ahora pero- tenemos disposiciones de orden público A ver, pero entonces, ¿se puede contra o las no? que no podemos ir. Porque Sandra me dice que Sí sí, se usted puede. me dice que o sea, a no. ver, te Podrías voy a dejarlo decir a por qué. todos y que Claro. lo vendan y se lo repartan, Claro. pero no la van a poder dividir Exacto, en cachitos. eso es otra cosa. Pues aquí está mi cachito, tú vive en tu cachito. No, Esa es otra cosa. Tendría que ser los 10, Esa es otra todo, cosa. y la rentan y se reparten la renta o la venden y Pero se esas ya reparten son la renta. circunstancias de vida. Legalmente y en el testador, si yo, a ver, el testamento es la disposición de mis bienes como yo quiera.
Así de sencillo. Entonces, si yo, ahora, no estoy diciendo que estoy a favor, de hecho yo estoy en contra de eso, pero sí se puede, o sea, es legal. Yo tengo 10 hijos y un terreno de 200 metros. Se va a complicar más. Entonces, ok, se los lego porque, pues, digo... O sea, eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo Y háganse no bolas. exacto. ¿No? Así hay muchos, claro. No Sí. es un buen testamento, no es una buena forma, pero de que por supuesto de que se puede, claro que se puede. Ahora, ¿cómo se lo van a dividir? ¿Cómo se van a arreglar? Eso ya es otra cosa. Pero ya me dice el Eliseo Díaz Lozada que ya hay otras determinaciones. A ver, Gabriel, ¿tú qué opinas? Sí, esa Tú determinación. no o sea, te quieres pelear. No, son 10 hijos en 100 metros, les toca a 10 metros, que lo quisieran, por Dios. en las leyes urbanísticas o de desarrollo urbano no permiten dividir esa propiedad en 10 metros para que haya 10 propiedades de 10 metros. Para titular una propiedad, lo mínimo que nos marca la ley de desarrollo urbano son 105 metros por persona o por familia, por Ven, porque tiene copropietario. que ir con el notario. Pero no. Yo creo que la duda del señor a lo mejor proviene o de una asesoría que quedó a medias o inconclusa. Mejor que El asista, Norberto. porque luego se tergiversan mucho las cuestiones, ¿no? En realidad sí, pues sí se puede, pero... Sí se puede, pero no es lo ideal, no es ni lo es lo ideal, correcto. Y en la materia de desarrollo Pero- urbano no permite que hagas esas Exacto. subdivisiones. Ya. Ahora, viene otro tema que tiene que tener mucho cuidado las personas. Es decir, nosotros redactamos de acuerdo al dictado del solicitante y podemos hacer las recomendaciones que correspondan. Y le podemos decir, señor, para mí esto es un Exacto. problema, pero si usted así lo quiere otorgar, Ah, ¿sí? lo otorga. ¿Por qué? Exacto. Porque el notario debe respetar la libre voluntad del Claro. testador. del testador. Ustedes asesoran. Asesoramos Para que lo mejor que jurídicamente podemos y que el testamento se quede lo cumpla. mejor ¿No? posible. Sí. ¿Ah? Pero tenemos que hacerlo conforme al dictado del solicitante Exacto. y es en un solo acto, sin interrupción alguna. Ahora me preguntan si estas asesorías, a ver, yo llego y le digo, oiga, notario, fíjese que tengo esto otro que me dio este otro notario. ¿Cómo lo ve? ¿Cree usted que sí, que no? ¿También cuesta? Pues bueno, o sea... A ver, eso ya sí, ya es de cada quien. Ya. Yo casi te pudiera asegurar que el principio que se tiene, al menos en la demarcación, es justamente este beneficio social y por lo, digo, no te quiero decir quiénes y quiénes no, pero sí la mayoría que se acerca a la notaría, la primera asesoría es gratuita. Al menos en mi notaría sí es. Normalmente, Normalmente es en gratuita la todas, asesoría, exactamente. en todas es gratuita y pues ya solamente para la elaboración del instrumento notarial. Normalmente la asesoría es gratuita. Ok. Bueno, ¿qué otros servicios notariales podemos encontrar con ustedes? Bueno, hay una gama muy extensa. Los más comunes, los más te podría cercanos. enumerar, yo creo que a lo mejor 5 cada sucesión, quien. que es lo más importante Después del testamento testamento. sigue la sucesión, después de la sucesión sigue la adjudicación, después de la adjudicación a lo mejor sigue la donación, de la donación te podría decir la compraventa, Ajá. algún Lo que otro. pasa es que nosotros participamos en todos los actos de la transmisión inmobiliaria, ya sea adjudicación, compraventas, donaciones, también en sucesiones, testamentos, en materia mercantil. En materia mercantil. Constituimos personas morales mercantiles y personas morales civiles. Tenemos también facultades, desde luego, para autenticar hechos. Por ende, pueden contratar a los notarios para que den fe de hechos, desde sorteos hasta X número de circunstancias, Por ¿no? ejemplo, aparte de sorteos. Cualquier cuestión que vayas a utilizar en juicio, por ejemplo, porque normalmente los documentos públicos pasados ante la fe del notario se dice que tienen indubitabilidad procesal, es decir, no lo van a estar dudando en juicio, Ya. a menos que, bueno, haya... Hasta que un colchón es bueno, pues, ¿no? Sí. Bueno, el tema del colchón, de que si el colchón es bueno o no, un perito tiene que determinarlo, pero el notario daría fe Que estuvo ahí un de que colchón. estuvo el perito validando o cerciorándose de cómo se encuentra el colchón. No que el colchón sea bueno. Claro. No, No. eso lo diría el perito, el notario no lo puede decir, ¿de acuerdo? Porque los notarios no podemos calificar, digamos, los hechos, solamente autenticamos lo que hay. percibimos Esto fue lo por que los yo percibimos vi con los Sí. sentidos. y Por doy los fe de que sentidos. esto fue lo que pasó. Efectivamente, Exacto, y por eso ahí es que el estaba. notario cubre esta función tremenda que es de transmitir, pues básicamente a través de sus documentos, parte de la historia jurídica y económica de todas las sociedades. Yo Eso es quisiera hacer un magnífico. comentario derivado Lo que quieras. de esta pregunta, de que qué otros actos vemos, efectivamente todos los que mencionaron, por algo que es muy importante y también en estas consultas de testamento, es decirle a la gente que, bueno, ok, no porque ya tengan el testamento, no porque su mamá o su papá haya hecho un testamento ya significa que son dueños, sino porque, bien es cierto, como lo dijo Alfonso, es hasta que se
digamos, de la muerte del testador, donde los posibles herederos tienen forzosamente que iniciar el proceso de sucesión. No es en automático con el papelito del testamento, porque la gente cree que, es que, ¿cómo le hago? O ya es mía la casa porque mi papá lo puso en el testamento. hasta No, que no se es muera. tuya. Es, bueno, hasta que se muera. es que Y eso una fue vez lo que que se puso. muere, tienes que iniciar todo un procedimiento ante un notario o ante un juez para justamente que esos bienes que te dejó queden a tu nombre. Sí, hay que hacer todo el proceso de Exacto. escrituración. Y hay que hacer el proceso de validación del testamento, porque, ojo, no sabemos cuál fue el último. El testador pudo haberse ido un lunes cualquiera, otorgar otro testamento y sacar a todos los que les había dicho que eran sus herederos. Sí, en otra Claro, notaría. en otra Efectivamente, notaría. entonces tiene que agotarse un procedimiento de sucesión testamentaria Hay que investigar, a través sí. del cual se declara la validez de ese testamento. Efectivamente, y hay un registro nacional de disposiciones testamentarias y ahí es donde podríamos consultar, incluso si lo hizo en Chihuahua, en Chiapas, Exacto, a todo el donde mundo. haya O sido. en otro país, en alguna embajada, En alguna algún embajada consulado. también, probablemente. ¿No? Hay también actos notariales tan sencillos o tan específicos y tan prácticos como las copias certificadas, que comúnmente se les dice, que son los cotejos. Que tienes el original a la uno, vista, sí, ¿no? a uno le piden, vas a hacer una maestría, vas a un trabajo y te piden tu título de licenciado en comunicaciones, de licenciado en derecho, pero no se lo vas a dejar a la dependencia, pues porque es el original. Entonces acudes con un notario a que te haga un cotejo de ese documento donde dice que tuvo a la vista el original y que coincide fielmente con el original. Es el que entregas en la dependencia, el que entregas en la escuela, el que entregas y tú te sigues con... De ahí hasta un fideicomiso. Claro. O sea, es Una gama. una gama enorme de servicios. Tengo otra pregunta. Somos 10 hermanos y la casa que dejaron mis papás está intestada. ¿Qué se puede hacer para que reparta de manera equitativa? ¿Vender o dejársela a alguno, pero se debe estar de acuerdo con todos? Rosalía de Córdoba. Primero acudir a un notario. Bueno, a ver, efectivamente, primero acudir con un notario para ver. Intestado quiero imaginarme, porque bueno, como comentó Alfonso, la verdad es que las semántica palabras otra y eso vez. es como muy Intestado complicado. quiere decir que no dejó me testamento, imagino pues, que no ¿no? dejó testamento, entonces cuando no hay testamento, pues la ley dispone cómo se deben de repartir esos bienes. Ahora, es importante cuál es la diferencia entre acudir con un notario o con un juez. Sin duda, les recomiendo que vayan con un notario, por supuesto, pero sí tenemos como ciertos elementos o factores a tomar en cuenta. Todos deben de ser mayores de edad, todos deben de estar de acuerdo, es decir, no debe de haber controversia. Si hay controversia entre los hermanos, el notario no puede llevar a cabo una sucesión. Para que se pongan de acuerdo. Exactamente. Entonces, digo, si hay desacuerdo, forzosamente tendría que ser ante un juez, pero bueno, ahí simplemente el juez repartirá conforme a ley Ok. porque no hay testamento. Tenemos preguntas en Facebook, ¿me ayudan? Tenemos Sí, claro. 3 y el tiempo se nos va. Anayeli Real y Castrejón, si hay un intestado y los únicos sucesores testamentarios son los hijos, la pregunta es, ¿se dividen partes iguales las propiedades? ¿O se reparte conforme acuerdo los hijos hayan quedado en acuerdo? Pues creo que es más o menos lo que está. Sí, o sea, aquí o hay testamento o no lo hay. Si hay testamento, se va a conformar al testamento. Si no hay testamento, la ley dispone, todos los hijos tienen derecho a heredar de los padres. Ya que se pongan de acuerdo Punto. cómo. Todos van a tener derecho a heredar. No va a haber un solo hijo que no tenga derecho a heredar, a menos que él expresamente diga, no quiero heredar de mi padre, que ¿Cuál sería un es? repudio de la herencia. ¿Y hay de esos casos? Sí, sí existen. ¿Mucho? Sí, sí, Ah, sí, mira. sí, sí. Sí, sobre todo cuando hay algún fallecimiento, cuando el núcleo familiar todavía se compone de padre, madre, hijos que no han salido de casa. Es muy habitual que a veces o repudian para que la madre se adjudique por completo o la propia madre dice repudio para que sea una hija. Tengo o un solo 3 minutos, tengo cierto. 2 preguntas más. ¿Cuál es el proceso a seguir de un intestado? Un intestado, bueno, presentarse a con un notario o a un juzgado, revisar los documentos para ver dónde murió el de cuyos, dónde están los bienes, si somos competentes para llevarlo ahí, reunir los documentos, mandar unos avisos, pedir informes al registro público de la propiedad y Hacer las publicaciones, Inventario, avalúo, Ok. hasta llegar al... ¿Hay un tiempo determinado para solicitar un intestado? No.
Lo que sí es de No- que no prescribe. lo que caduca o prescribe es el derecho de petición de herencia, que eso es una cosa distinta. ¿Cuánto tiempo? Puede ser que hayan muerto desde hace muchísimo tiempo ¿Cuánto? y apenas estoy tramitando la sucesión. Una vez que se decreta, tengo 5 años para mi petición de herencia. Si yo en 5 años no pedí mi herencia, ya no. 5 años. ¿Ah, sí? 10 años. 10 años, 10 10 años, 10 años. O sea, se murieron mis papás. Y si en 10 años yo no reclamo, es decir, se murieron, no dejaron testamento, dejo pasar 10 años, tan. A los 11, sí. A ver, si no se ha tramitado la sucesión, pueden haber pasado 20, 30 o más. Si no lo que empiezas- prescribe es el derecho de petición de herencia, que es de 10 años. Ajá. Ok. Voy contigo, Fey, porque estamos ya terminando. Muchísimas gracias, Mario. Y efectivamente estamos en la recta final de esta emisión de Soluciones. Fíjese usted, 1 de cada 20 personas adultas o mayores de 16 años cuenta con un testamento. Es decir, y la mayor parte de los testamentos registrados en la República están en Ciudad de México. Ciudad de México es quien tiene una cultura más elevada en cuanto a realizar los testamentos. Ahí tan solo se concentran el 30% de los registros de los testamentos en el país. Habría que elevar también la cultura testamentaria en el estado de Veracruz. Y voy contigo, Mario. Gracias. ¿A la persona que se hereda puede vender aunque viva la persona que heredó? No hay herencias si están vivos. No hay ¿ok? herencia No si se están llaman vivos. herencias. Punto. No existe. ¿De acuerdo? Si Ya. en vida tiene hay que un morir. acto de transmisión de los derechos, pues a lo mejor es una donación que le hice a mis En vida, hijos. ya. Para que haya herencia, tiene que haber un muerto. Gracias. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a Muchas ti. gracias. Gracias a señor ti. Rosado, muchas gracias. Gracias. Gracias a Querido ti, Gabriel, muchas ha gracias sido a ustedes. un gran programa. Les aprecio mucho su conocimiento, su tiempo, su entusiasmo. Para nosotros es muy importante que las y los notarios estén aquí, pero sobre todo que usted en casa pueda comprender, entender, valorar el trabajo de las y los notarios públicos, la enorme importancia social que tienen, los cercanos que están a nosotros y lo mucho que nos pueden ayudar. Cuando tenga duda, vaya con una notaria o un notario público, dele certeza jurídica a todos sus actos de vida y no deje usted en problemas a su familia. Les aprecio mucho que hayan estado aquí. Gracias. Y Gracias. a usted que nos haya seguido, gracias al staff matutino de TV Más. Gracias, muchachos y muchachas. Es una producción de Luis Álvarez.